Y en estos versículos se habla de Él. Así que el personaje central, no solamente en esta predicación, pero en toda predicación y en toda reflexión, en todo estudio, en toda la Biblia, debe ser y no debe de ser quitado de nuestra mente Cristo. Una iglesia que no predica a Cristo, una iglesia en donde el centro no es Cristo, no es iglesia de Cristo porque ni lo menciona. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy en cuenta la persona y la obra de Cristo. Cuando nosotros contemplamos a Cristo, nos dejamos de ver a nosotros mismos. Cuando nosotros vemos a Cristo, entonces tiene sentido nuestra vida. No solamente nuestra vida espiritual en cuanto a la salvación, sino nuestra vida de manera integral. Es decir, que Cristo es el centro no solamente de nuestra vida espiritual y nuestra salvación, en donde lo pongamos en un apartado especial para los domingos, pero Cristo es el todo en todos. Así que Él tiene que estar metido en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. Es por eso entonces que toma relevancia cuando en la Biblia se habla expresamente, hablando de características particulares de Él. Hay muchos lugares en donde se hace esto. Sin embargo, la mayoría de las veces encontramos tanto en los textos paulinos como en otros textos aquello que Cristo pide de nosotros, lo que hace por nosotros, y lo vemos activo. Pero lo que tenemos que notar entonces ahora, insisto, es en verle a Él, en todo su esplendor. Y aquí lo vemos en sus estados: el estado de humillación y el estado de exaltación. La semana pasada hablábamos acerca de este asunto. Habíamos dicho nosotros que el versículo 5 normalmente, o lo tenemos que considerar así, está hablando del sentir que también hubo en Cristo Jesús de lo anterior. Eso es muy importante, ¿verdad?, para poder establecer esta relación. Y luego entonces de los versículos 6 al 11 nos habla de Él en lo particular, porque dice el cual siendo en forma de Dios, y nos habla de Él ya en lo particular. ¿Qué es lo que hizo? Que lo que está haciendo el apóstol Pablo es hablarnos de Jesús, primero en este estado de humillación que hemos contemplado. Dijimos en aquella ocasión que el estado de humillación del Señor Jesucristo fue en extremo, ¿verdad?, más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Estamos hablando de un estado de humillación que ningún ser humano puede contemplar, que ninguno de nosotros puede llegar al grado de humillación al cual el Señor llegó. No hay manera, no se puede. Así que nosotros en este texto, en el texto inmediato anterior, vimos a este Jesucristo que era Dios, o que es Dios. Dentro de nuestro panorama teológico, cristológico, tenemos nosotros que afirmar con toda contundencia que Jesucristo es Dios. No es creado, es Dios. Insisto en esto porque cada día se está perdiendo poco a poco esta verdad teológica que es sustento y es una doctrina no periférica, sino esencial para la fe cristiana. Una persona que diga que Cristo no es Dios es hereje. Es hereje. Así que nosotros tenemos que tener en la mente que Cristo es Dios. Ciertamente hombre, 100%, pero también tenemos que afirmar que Jesús es Dios. No mitad Dios, sino 100% Dios. Esta es una afirmación que está en la Biblia. En el Nuevo Testamento está explícito, en el Antiguo Testamento está anunciado. Nosotros sabemos por Juan que este verbo se hizo carne, que Dios pues se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vino su gloria. Así que bajo la premisa de que Jesús es Dios, tenemos que contemplar el texto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la humillación de Cristo fue una humillación, sí, a este Cristo hombre, porque se hizo semejante a los hombres, porque tomó forma de siervo, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero en realidad, en medio de esa situación, tenemos que saber que quien se humilló fue Dios, porque Cristo es Dios. No nos imaginamos ni tantito al creador del cielo y de la tierra, al creador de todo el universo, en humillación. El dueño de todo cuanto existe, humillándose por voluntad propia,
porque así lo quiso hacer, porque así lo planeó antes de la fundación del mundo, porque este fue su decreto en el pacto de redención consigo mismo antes de que el mundo fuera. Él voluntariamente se entrega al vituperio. Y al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Este Jesús, Dios, se humilla. Es muy importante. A mí me hace reflexionar sobre mi concepto de Cristo, mi concepto de Él, el concepto que tenemos que tener de Cristo. Cristo, el Dios de la historia, humillándose para salvarnos a nosotros, para ser colgado en la cruz por nosotros. Y nosotros no lo vimos como Dios. Recuerdo que mencioné al profeta Isaías, que nos cuenta proféticamente que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, escondimos de él el rostro, no lo menospreciamos, no lo vimos. Al Dios del universo. Este Señor del universo fue humillado por voluntad propia. Y todo por nosotros. Y fue llevado a la muerte, y muerte de cruz por nosotros. Claro, ese es el estado de humillación de Cristo. Nosotros no solamente tenemos que tener un conocimiento intelectual de esta realidad, no tenemos solamente que tener un conocimiento doctrinal de esta realidad, sino que tenemos que tener un conocimiento real, que podamos nosotros, como consecuencia de entender la humillación de Cristo, una alabanza, una adoración, una entrega total a aquel que por nosotros fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Lo aquilata, lo percibe. ¿Usted piensa que fue la obligación de Cristo hacer esto? ¿Que Él lo hizo para ganar algo? En realidad, el Señor entregó a su Hijo por nosotros para nuestra salvación. Pero Cristo no solamente se quedó en el estado de humillación. ¿Sabe una cosa? Si el Señor Jesucristo, después de que estuvo colgado en la cruz y después de que fue sepultado, ahí se hubiera quedado, no habría habido ninguna consecuencia de salvación para nadie. Solamente estaríamos hablando del estado de humillación. Estaríamos hablando de un mártir. Estaríamos hablando de alguien que murió por nosotros y que revolucionó al mundo. Pero no tendría sentido en nuestra salvación. Sería un gran hombre como el mundo lo tiene. Un hombre que impactó a la humanidad. Un hombre que rompió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero no habría ninguna repercusión para nosotros. Ninguna repercusión espiritual para nuestra vida. Así que el estado de humillación solo no nos funciona en su totalidad. Pero el apóstol Pablo, entendiendo el misterio de la salvación y la obra que Jesucristo hizo, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. También, así como lo entregó a humillación, así también lo exaltó hasta lo sumo. Él también es importante, porque el autor de esta humillación es el mismo Dios. Y el autor de la exaltación es el mismo Dios. Por lo cual, dice el texto, también le exaltó hasta lo sumo. La frase lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo, es el objeto de la predicación de esta frase, solo esto, que tiene gran significado, que tiene gran impacto, que debe de ser aquilatado por nosotros como una verdad teológica profunda, que tiene que redundar en nosotros en un gozo pleno y en una adoración absoluta, que ya veremos como lo dice el apóstol Pablo. Le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe una cosa? Que nosotros en español, en nuestro propio idioma, un idioma que viene del griego, ¿verdad? Es decir, la griego, latín, y luego es parte de las lenguas romance que tienen como abuelo el latín y como bisabuelo el hebreo.
Nosotros que tenemos en el español palabras, tenemos palabras que vienen desde allá y que las utilizamos indiscriminadamente, a veces continuo, a veces sin tilde. Pero en el español nosotros tenemos dos prefijos superlativos. Muy importante, dos prefijos, es decir, algunas pequeñas palabras que están antes de alguna otra palabra, dos prefijos, ¿verdad? Superlativos. Dos, hay más, pero dos solamente que están en la escritura. Uno es el prefijo mega, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de mega, nos imaginamos algo muy, muy grande. Tenemos que saber que mega, bíblicamente hablando, implica la mención de cosas muy grandes, grandes en tamaño, ¿verdad? Grandes en cantidad. Es por eso que nosotros en español tenemos palabras, por ejemplo, como mega farmacia. Y decimos, sí, esta es la farmacia, pero la mega tiene más. Una mega farmacia tiene más que una simple farmacia. Si nosotros hablamos de un centro comercial, tenemos centro comercial que tiene este prefijo. Mega comercial mexicana. ¿Qué decimos? Que hay mercados que tienen algo, pero la mega tiene más. Cuando hablamos entonces de mega es que sumamos y hay algo más. Este es un prefijo interesante. Incluso los muy tecnológicos celebran cuando tienen muchos megabytes, porque hay bytes, pero hay megabytes, es decir, hay mucho más. Y no es cierto que compramos eso, ahora ya tenemos gigas, ¿no es cierto? Pero así lo consideramos. El mega es más de lo normal, más de lo normal. Es un superlativo importante, interesante. Hace muchos años, cuando mi hija era chiquita, ella solamente una vez utilizó te mega amo, me dijo. Y yo me sentí mega amado. Es decir, en el amor, más. Mega es un prefijo importante, es un prefijo interesante. La Biblia lo contiene. Por ejemplo, cuando María en su cántico, allá en el pasaje de Lucas 1, ¿verdad? Dijo mega, cuando dijo esto. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo su nombre. ¿Sabe lo que dice en el griego? Porque me ha hecho mega cosas. Cosas normales, pero más. Y claro, uno entiende lo que el Señor hizo con María. Mega entonces es un prefijo superlativo que es más. Pero hay otro prefijo. Un prefijo que va más allá de mega. Un prefijo que también lo utilizamos nosotros en el español muchas veces. Y ese prefijo, ¿verdad?, que es más allá de mega, es hiper. Usted puede venir a su mente muchas palabras con la palabra hiper. Hiper es el prefijo que implica más allá de lo normal, no en cantidad, sino en calidad. Va más allá, trasciende nuestra capacidad. Va más allá de lo que podemos comprender. Esto en el idioma original. Nosotros utilizamos la expresión hiper para decir que va más allá de lo normal. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí compartiremos esto. Yo tengo problemas con mi presión arterial. ¿Sabe qué soy? Hipertenso. Porque sí, tengo problemas con mi presión arterial, pero es más allá de lo normal. Está más arriba, en esta calidad, más arriba de lo que yo debo de tener. En ese sentido, el prefijo hiper es importante porque implica más allá. Hay personas hipertensas. Es un prefijo que tiene esta implicación. Hay algunos papás que dicen que sus hijos son hiperactivos. ¿No es cierto? O sea, mi hija es hiperactivo. ¿Qué significa esto? Que es no solamente activo, sino es muy activo. Más allá de lo normal. Hasta medicina les da para quitar su hiperactividad. Ahora, este prefijo hiper, que tiene que ver con más allá de lo normal, que trasciende al mega, que es un asunto que no podemos imaginarnos, está aplicado aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo lo utiliza cuando dice, porque por lo cual Dios también lo hiperexaltó. La palabra que usa aquí en nuestras Biblias es hasta lo sumo.
¿no es cierto? Lo exaltó hasta lo sumo. En el idioma original pudiese bien traducirse, ¿verdad?, que lo hiperexaltó. Otra palabra que nosotros tenemos muy coloquial y que encaja bien con esto y que a mí me gusta mucho es que cuando leo este texto pienso en Cristo súper exaltado. Súper exaltado. Ahora, súper también se queda corto. Hiper, mega, súper se quedan cortos. Porque la exaltación de Cristo va más allá. Y por eso lo predijo hiper. Más allá de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar. Más allá. No hay manera posible que podamos entender el grado de exaltación de Cristo. Ningún ser humano puede comprender el grado de exaltación de Cristo, porque es más allá de lo que nosotros podemos siquiera imaginarnos un poco. ¿Pero más allá de qué? Ahora nosotros tenemos que comprenderlo, porque cuando nos preguntamos nosotros hacia nosotros mismos acerca de la exaltación, la pregunta es, nosotros los cristianos, por ejemplo, ¿iremos al cielo? Sea lo que sea que eso signifique, o el lugar que signifique, ¿no? La pregunta es, ¿iremos al cielo? ¿Saben cuál es la respuesta? Como Cristo fue, nosotros también. Dice Juan, el Señor en Juan 17:24, ora al Señor y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él se fue a los cielos, nosotros iremos también al cielo, como Él. Pero la otra pregunta es, ¿los creyentes seremos exaltados? Hay algunos que dirían, no, como no, para nada. No, yo le diría, sí, claro, vamos a ser exaltados. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El apóstol Pedro nos lo afirma en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 6, cuando dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Seremos exaltados? Sí. ¿Iremos al cielo? Sí, como Cristo. Sí, gloria a Dios. Pero no en el grado de Cristo. Porque el apóstol Pedro, por ejemplo, no dice que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte hasta lo sumo. Eso lo dice. Solamente que nos exalte y punto. Ahora, ¿seremos exaltados? Sí, porque nuestra vida dejará de ser como estaba, tendremos cuerpo nuevo, estaremos en perfección y estaremos con el Señor para siempre, disfrutando de Él, gozando de Él, cantándole a Él, alabándole a Él, por siempre. El grado de exaltación del ser humano tiene que ver con que estaremos en la presencia de aquel que es súper exaltado, alabándole constantemente, y como dice el texto de Pablo, aquí en los Filipenses, ¿verdad? Confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Claro que seremos exaltados, por supuesto que sí, pero no en el grado de Cristo. Claro que iremos al cielo, sí, pero nosotros iremos al cielo y ya. Pero ¿qué pasa con Cristo? ¿Dónde está el grado de exaltación de Cristo? ¿Sabe una cosa? Hay por lo menos tres asuntos interesantes respecto del grado de la exaltación de Cristo. Nosotros iremos al cielo, sí, pero Él traspasó los cielos. Traspasó los cielos. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Va a ir al cielo usted? Sí. Sí, es salvo, sí. Yo también. Pero Cristo traspasó los cielos. También Cristo fue hecho más sublime que los cielos. El mismo autor de Hebreos, pero en el capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que nosotros. Más sublime. Su meta es el cielo. Cristo es más sublime que los cielos. ¿Seremos exaltados? Sí. ¿Iremos al cielo? Sí. Pero Cristo traspasó los cielos
Cristo fue hecho más sublime que los cielos porque Él es igual que nosotros y nosotros le alabamos y estaremos en la presencia de Él, que traspasó los cielos y que fue hecho más sublime que los cielos. Pero no solo esto, sino que además Cristo subió por encima de todos los cielos. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 10, dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Traspasó los cielos. Fue hecho más sublime que los cielos. Subió por encima de todos los cielos. Esto, amados hermanos, es un Cristo exaltado hasta lo sumo. Es un Cristo hiper exaltado. ¿Lo podemos comprender? No en realidad. Nuestra mente limitada, nuestro concepto limitado, incluso la definición de las palabras nuestras son muy limitadas para poder entender el grado de exaltación que tuvo el Señor. Porque la exaltación de Cristo es significativa para nosotros. No es la exaltación, no empieza la exaltación cuando Él está entronado. La exaltación de Cristo empieza en su resurrección y en su ascensión. Cristo ya fue exaltado en su resurrección, en su ascensión, en su coronación y ahora en su reinado eterno. Él está exaltado en el cielo. Y sabe una cosa, el autor de Apocalipsis dice que las personas que están allá, los miles y millones de los que están alabando su nombre, todos, absolutamente todos, están alabando al superexaltado. Digno eres, le dijo, les dice, de recibir toda gloria, todo poder, toda alabanza. Porque no solamente aquí, pero también allá el Señor es superexaltado. Aquel que fue pobre aquí, allá, ahora es rico. Aquel que fue desechado y despreciado, allí es aceptado y amado. Aquel que aprendió la obediencia se hizo cargo del poder y la autoridad que fueron confiados. Porque ahora Cristo está súper exaltado. Imagínense a Juan en la isla de Patmos, teniendo esta visión beatífica de Cristo. ¿Cómo reacciona al ver a Jesús en esta visión? ¿Sabe cómo lo hizo? El capítulo 5 de Apocalipsis es muy descriptivo. En el versículo 11, del 11 al 13, esta es una expresión maravillosa de un Cristo exaltado. Miren cómo lo dice. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y sin número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, humillado, es digno ahora de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esto es el cumplimiento de lo que Pablo dice, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará esto, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Juan lo vio y lo vio en acción y alabó al Señor, porque vio al Cristo súper, hiper exaltado. Y este Cristo exaltado, que tiene el triple oficio de sacerdote, profeta y rey, retoma su lugar. Este, que era rey, se hizo siervo. Bueno, pues en esta exaltación nosotros conocemos a Cristo y decimos que es el Rey de Reyes. Este Cristo que vino y que no le hicieron caso, ahora está entronado y es sacerdote, constituido sacerdote para interceder por nosotros para siempre. Para siempre.
se hizo este profeta que nadie le escuchó porque nadie era profeta en su propia tierra. Este profeta maravilloso ahora nos dirige en toda verdad a través de su palabra, porque está ahora súper exaltado. Este Cristo súper exaltado, hiper exaltado, exaltado hasta lo sumo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué lo recibió? Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Queridos hermanos, cuando vayamos a la presencia del Señor estaremos en estos miles de millones que estaremos alabando al Señor en perfección. Pero la gran pregunta, el gran reto, no lo podemos anticipar. No lo podemos hacer ahora, mientras vivimos. Tenemos que esperar a ser exaltados nosotros, a ser llevados a la presencia de Dios para doblar nuestras rodillas y confesar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Tenemos nosotros que esperar a esto? No. Hoy día, nuestra vida cotidiana, en el entendimiento que Cristo se humilló por nosotros y que fue exaltado por Dios, este Jesucristo activo hoy está entronado, intercediendo por nosotros, siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Aun y cuando no lo veamos, querido hermano, nuestra rodilla debe doblarse y tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Lo tenemos que confesar. Si usted no ha creído en Cristo, dice: yo no tengo que confesar a Cristo porque yo no creo en Él, le voy a dar una noticia. Cuando todo se acabe, cuando todo esto termine, cuando el fin del mundo venga, ¿sabe qué va a hacer? Va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Porque todos los creyentes, los no creyentes, toda la creación, Satanás mismo confesará que Jesucristo es el Señor. Es por esto que hoy es importante que confesemos que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios. No se tarde mucho, porque es posible o que muera o que Cristo venga. La confesión de que Cristo es nuestro Señor y Salvador es imperativo, porque Él fue humillado y fue exaltado hasta lo sumo y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre, ahora que lo tenemos, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Usted, sus hijos, sus nietos, llévenles a esta confesión de Jesucristo como Señor. Oremos. Padre,